¿Qué tal, mis queridos amigos, mi querida familia en Cristo? Les damos la bienvenida una vez más a Diálogos de Esperanza, este espacio donde abrimos la Biblia y compartimos lo que nosotros aprendemos en ella. Y estamos delante de la segunda parte de Instruyendo a los Discípulos. Nuevamente le doy la bienvenida a Aremi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar una semana más para estudiar la Biblia y seguir aprendiendo de lo que Jesús nos dejó. Así es, esta semana hemos estado estudiando el capítulo número 10 y tenemos mucho contenido, tenemos muchas historias, muchas preguntas, así que ¿qué te parece, Aremi, si damos paso a este estudio haciendo una oración? Por supuesto, vamos a orar, acompáñenos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque en este momento tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que todo, Señor, lo que se diga en estos momentos se quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues esperamos que todos los que nos están acompañando puedan seguirnos. Si tienes la posibilidad de tener tu Biblia allá donde tú estás, lo puedes hacer. Te invitamos a que la tengas allá a la mano. Y si no, pues te invitamos a que cuando te sea posible tú también puedas abrir. ¿Cuál es el versículo que nos sirve de base para nuestro estudio de esta semana, Aremi? Esta semana nuestra cita bíblica clave se encuentra en Marcos 10:45 y dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es creo el propósito que Jesús trata de enseñarnos a cada uno de nosotros, y conforme vayamos avanzando en este capítulo vamos a mirar exactamente en qué momento, a quiénes se lo dijo. Así que vamos a dar inicio con la primera parte de nuestro estudio de esta semana, que está titulado El plan de Dios para el matrimonio. Y como esta sección tiene a los primeros 12 versículos del capítulo número 10. Ahí estamos, te recordamos, estudiando el libro de Marcos, capítulo 10, y los versículos del 1 al 12 contienen un relato de otro encuentro. Hemos visto muchos encuentros que Jesús tuvo con los fariseos, pero en esta ocasión ellos vienen hasta él para hacerle una pregunta con mucha trampa, ¿verdad? Una pregunta que tenía intenciones de exponerlo a Jesús, y ahora vamos a mirar un poquito el contexto. Pero lo que ellos se acercan a preguntarle, ustedes pueden mirar allá en el versículo 2, nos dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. El versículo 3 dice: él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y fíjate, Aremi, que en este caso ellos le están haciendo la pregunta sobre si es lícito. ¿Será que ellos sabían la respuesta a lo que ellos estaban preguntando? Porque aquí ya de antemano nos ha dicho que esta pregunta la hicieron para tentarle. ¿Qué es lo que tú miras en este relato? Bueno, sabemos nosotros por todas las historias que hemos estudiado previas a estos capítulos que tanto los fariseos como los que estaban alrededor de ellos eran unas personas estudiosas de la ley, de la ley de Moisés. Incluso, pues podemos decir que ellos, todas sus enseñanzas y costumbres que hacían era aún incluso agregarle más de lo que se había enseñado. Y por supuesto, eso nos da a entender que ellos conocían a la perfección cuál era la respuesta a su pregunta, la pregunta que ellos le habían hecho a Jesús. Tanto así que Jesús les responde: ¿qué os mandó Moisés? O sea, ustedes saben cuál es lo que Moisés mandó. Y precisamente, si nos vamos al libro de Deuteronomio, ¿verdad? En el capítulo 24, allí especifica las razones por las que Jesús, o más bien Dios, permite el divorcio. Sabemos que el plan de Dios, ¿cuál fue desde un principio? Génesis nos menciona que
Dios une al hombre y la mujer. Y lo que Dios une no lo separa el hombre. Eso nos da a entender en ningún momento el plan divino era que los matrimonios se separaran, que los matrimonios se divorciaran. Y tristemente hoy en la actualidad parece que esa institución santa, sagrada, se ha ido devaluando. Y eso también no lo podemos decir en esta época. Incluso en la época de Moisés se menciona que ya se permitía el divorcio por algunas razones específicas. Sin embargo, aquí podemos ver que los fariseos, a través de ciertas enseñanzas, ellos justificaban los divorcios casi por cualquier cosa. Incluso porque si tal vez no le gustaba al esposo la comida de la esposa, le pedía el divorcio, ¿no? O sea, cosas tan simples. Ellos estaban utilizando esta situación para pedir divorcio. Claro, cuando ellos le hacen esta pregunta, Jesús hace la referencia a Moisés y como bien lo mencionas, hace referencia al libro de Deuteronomio que habla sobre las condiciones por las que se concedía el que pudiera haber un divorcio. Y ellos le contestan, o sea, saben que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, o sea, le agregan este término. Pero Jesús les contesta también en el versículo 5, le dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Es decir, sí se concedió el poder divorciarse. Nosotros, como bien lo mencionas tú, nosotros conocemos muchas situaciones en las que a veces tristemente ya no hay otro remedio más que tomar caminos diferentes, separados. Pero Jesús resalta algo acá. En el versículo 6 dice, pero al principio de la creación, como lo mencionabas tú, varón y hembra los hizo Dios. Es decir, la institución del matrimonio, Jesús les recuerda que es algo que que Dios mismo, desde la creación, desde el Edén, instituyó, y en el plan de Dios no había el divorcio. Y eso es lo que Jesús está tratando de traer a sus mentes. Él aclara, porque los seres humanos se han deteriorado en todo, incluyendo sus relaciones interpersonales, pues esta situación ha tenido que ser. Sin embargo, Moisés escribió ciertas pautas. Y tú mencionabas que ellos habían tenido ya 2 escuelas de pensamiento. Y sin embargo, cuando Moisés escribe esto, se hacía procurando defender a las mujeres, ¿no? O sea, cuidar de esos derechos y que ellas no salieran muy mal paradas en esta situación. Sin embargo, las leyes que ellos habían modificado, ya procuraban pasar por encima de la mujer. Entonces Jesús les hace ver ese hecho. Pero lo más importante, creo yo, es que Jesús dice, bueno, este no era el plan en un principio. El plan en un principio es que lo que Dios une no se separe. Como bien lo mencionas, nosotros hoy en día sabemos que en ocasiones no hay otro remedio, y aún en eso también el Señor nos anima y nos exhorta a mirar su palabra para saber si ese es el camino que debemos de tomar, cuál es la manera de hacerlo para poder cada quien seguir adelante, ¿verdad? Ok. Y en el día lunes tenemos el título Jesús y los niños. Yo creo que muchos han leído el relato que se menciona en Marcos 10, 13 al 16. Tenemos al Señor Jesús nuevamente conviviendo con la gente y de repente muchos papás le tratan de acercar a los niños y los discípulos pues empiezan a molestarse un poquito porque le empiezan a llevar los niños a Jesús, y los discípulos toman una conducta como que bueno, Jesús tiene cosas más importantes que atender.
Pero tú sabes por qué había esta actitud en ellos de decir, oye, no es el momento, Jesús tiene cosas más importantes que hacer. ¿Por qué tienen esta actitud ellos hacia los niños, no? Sí, sí, claro. Mira, si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, el nacimiento y la infancia tampoco eran sencillos, puesto que por la escasez tal vez de médicos, de conocimientos acerca de los cuidados, pues los niños fácilmente no podían sobrevivir. Y bueno, pues al saber los padres que Jesús estaba y era una oportunidad de que sus niños fueran bendecidos, pues ellos todos emocionados, los padres llevaban a Jesús a sus hijos, ¿no? Sin embargo, los discípulos estaban un poquito, como tú lo estás comentando, un poco tal vez disgustados, ¿no? Al ver que Jesús teniendo cosas más importantes. Esa actitud de los discípulos podemos ver cuál era la situación de los niños en ese momento. Es muy interesante porque en el libro de Gálatas hace una comparación acerca de los niños y los esclavos, poniéndolos al mismo nivel. Entonces eso quería decir que los niños no tenían un lugar en la parte social, estaban por debajo de los hombres adultos. Y obviamente ya vimos que las mujeres tampoco tenían una situación social pues bastante fácil, y bueno, pues en ese sentido podemos decir que los niños estaban en una situación de vulnerabilidad. Claro. Y los discípulos pues simplemente decían, ¿sabes qué? O sea, lleven a sus niños porque Jesús tiene cosas más importantes que hacer, poniendo a un lado a los niños. Los niños no son importantes. Y el acto de Jesús es tan lindo que nos da a entender la relevancia en todas las etapas del ser humano. Claro, la sociedad en ese entonces tenía su escala de valores y vemos muchos grupos que eran vulnerables, digo, así como los niños, las viudas, las mujeres, enfermos, por supuesto, las personas que tenían alguna discapacidad. Y bueno, el acto que tiene Jesús a continuación cuando los discípulos tratan de detener es que Él para todo. Y ahora sí, pongan atención, porque aquí va una enseñanza muy importante, es lo que Jesús dice. Claro, y recordemos que Jesús seguía instruyendo a sus discípulos. Por supuesto, Él estaba en la tarea de enseñarles. Y nos vamos allá en el capítulo 10, nos vamos al versículo 14. Jesús entonces llama la atención de ellos y les dice, viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Wow. Qué lindo, porque no era la primera vez que Jesús había tratado de hacer esta comparación de que nosotros, así como un niño que depende de sus padres, un niño que es a veces tan noble, o esa inocencia que le caracteriza a ellos y cómo confían. Jesús había hecho ya en otros capítulos, miramos que Jesús hizo esa comparación de que debíamos de relacionarnos con Él como un niño se relaciona con su padre. Y Jesús ahora sí que los toma y los pone en Él y les da un lugar. A ese segmento de la sociedad que consideran a veces o la vemos vulnerable, Jesús la toma y le vuelve a mostrar a los discípulos que para Él todos los seres humanos, no importa si tienen un defecto, no importa si son grandes, si son pequeños, si son niños, si son ancianos, todos tienen un valor y todos valemos para Él por igual. Claro, y qué lindo, ¿no? Ese acto de Jesús, porque los niños, de ser nada ante la sociedad, los toma en sus brazos y detiene todo para decir: estos niños son importantes. Y es que es algo que nos debe de llamar la atención, porque hay que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos a los más pequeñitos. Así es. Y ojalá que nosotros podamos quedarnos con esta idea de
de que debemos de aprender a mirar a las personas como Jesús nos mira a cada uno de nosotros, ¿verdad? El día martes tiene por título La mejor inversión. Y ahora nos vamos a los versículos 17 y 31. Te recordamos que seguimos todo este estudio en el capítulo número 10 de Marcos. En estos versículos nosotros encontramos otro relato, quizás para muchos muy conocido. Él se encuentra en su camino, sale alguien que conocemos como el joven rico en otros evangelios, pero sale alguien y en este caso él se arrodilla delante de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 18 Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y pues le dice, bueno, en resumen, lo que tú debes hacer es guardar los mandamientos. Y le dice los mandamientos de la segunda tabla, las que se relacionan o las que hablan sobre las relaciones entre el ser humano. Es decir, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Y cuando esta persona escucha todo lo que Jesús le está diciendo, dice, bueno, pues no hay ningún problema. Ha sido porque muy fácil. Me la estás poniendo muy fácil porque resulta que yo he hecho eso desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, bueno, pues mira, entonces vamos muy bien hasta aquí, pues te hace falta una cosa más. Y la cosa que le faltaba está en el versículo 21. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es decir, miren, a Jesús le dice, mira, pues ya estás muy cerca, pero te falta una cosa. Y bueno, si tú dices que has hecho todo, pues lo que te voy a decir pues puede ser muy sencillo. Vende todo lo que tienes, le dice, y sígueme. Ahora, recordemos que Jesús está enseñando acá, ¿ok? Jesús está enseñando en todo momento y a este hombre sí que le toma, de hecho... ¿De sorpresa? Le toma por sorpresa lo que Jesús le dice. Le está pidiendo. Lo que le está pidiendo. Pero Jesús le está revelando algo, ¿no es así? Jesús le está mostrando que evidentemente en los mandamientos que él considera que ha guardado, hay algo que todavía él no ha podido guardar o llevar a la práctica. ¿Qué es lo que tú puedes mirar en esta interacción que tiene con Jesús? Porque nos dice que este hombre entonces se va triste, porque la Biblia dice que tenía muchas cosas. Claro, y es que, bueno, pues es de analizar, ¿verdad? Porque viendo la situación del hombre, pues podríamos decir, creo que más de uno podría decir, wow, pero pues es que pues son mis pertenencias, yo lo he trabajado o me lo dejaron mis padres. Pero el punto aquí es de que a pesar de que este joven, esta persona había cumplido con todo, le faltaba el verdadero amor a Jesús. Nos deja claro que tenía un amor mayor a las riquezas. Y siempre hemos mencionado que tener posesiones, tener un buen trabajo donde te permita disfrutar de ciertas cosas materiales, pues no es malo. Jesús mismo pues siempre nos ha motivado a ser mejores, a prosperar en todos los sentidos. Sin embargo, lo que Jesús quería decir, que tu mente, tu corazón no se desvíe. Claro. No se vaya por allá. Es muy lindo recibir bendiciones, ¿verdad? Materiales, económicas. Sin embargo, aquí el mensaje es: ¿a quién amas más? ¿Estás dispuesto a dar o a perder todo por mi causa? Porque Jesús al final es lo que nos mostró. Dios dio todo lo que tenía. Claro. Nos dio todo. Y bueno, en este sentido, nos explica cuán seductoras pueden ser las riquezas y cuán fácil puede para nosotros desviarnos del verdadero propósito. Claro, de hecho Jesús
ya después de que este joven se marcha, le dice a sus discípulos que las riquezas representan a veces una barrera difícil de superar en nuestra relación, en nuestra relación con Dios. O sea que en lugar de ser una bendición, puede ser una perdición. Claro. Sin embargo, vale la pena aclarar que nosotros entendemos que Jesús no está condenando a que tú no debes ser alguien rico. De hecho, nosotros podemos ver en la Biblia que habían personas como Abraham, por ejemplo, que tenían muchos bienes materiales, como Job. Tenemos un sinfín de personas que trabajaron para el gobierno, como Daniel, como José, que fueron gobernantes, David, Salomón, que tuvieron mucha prosperidad, digamos, en el ámbito material. Claro, ¿okay? y las riquezas nunca fueron un motivo para alejarse de Dios. Claro, sin embargo, él establece que en el mundo, en la sociedad en general, sí la tendencia es que hay una dificultad para todos aquellos que nos enfrentamos a tener muchos bienes materiales y lo que pasa en nuestro corazón, sobre todo en nuestra relación con él, ¿no? Y es muy, cabe resaltar que este hombre no es que no se haya dado cuenta quién está hablando. De hecho, él le dice maestro bueno, y Jesús le dice, mira, ¿por qué me dices de esta forma? Esa forma en la que tú me estás hablando solo se le dice a Dios. De hecho, recordemos que él se arrodilló delante de Jesús, y él era un erudito, o sea que de alguna manera él reconocía la divinidad de Jesús. Y sin embargo, cuando Jesús le dice, bueno, pues si me estás diciendo a mí, de una manera que solo hay alguien a quien le puedes decir así, a Dios. Y yo trato de entender esto como que Jesús le dice, bueno, tú me estás reconociendo a mí como Dios, pero te quiero mostrar que en la vida que tú tienes hay alguien que ocupa el lugar que yo debería ocupar en tu corazón. Y eso es lo que trata de enseñarle a él y a sus discípulos. Les dice, va a ser muy difícil que alguien con riquezas pueda superar esto. No es imposible, porque los discípulos pues también se asombran de que les diga, oye, pues si entonces ser ricos pues es un problema, pues sí que está difícil la situación entonces para poder ser salvo, ¿no? Y bueno, creo que hemos aclarado entonces que no estamos hablando mal de las personas que tienen esa bendición de tener muchos bienes materiales, la prosperidad en sus negocios, etcétera, pero sí que Jesús nos dice que eso no desplace el amor que debemos de tenerle hacia Él, y por supuesto que eso se ve reflejado en el amor hacia nuestros semejantes también. Continuamos con el día miércoles y ahora el título es Puedes beber mi copa. Ahora estamos leyendo los versículos 32 al 45 allá en Marcos 10. Y tenemos a Jesús entonces ahora dirigiéndose a Jerusalén. Ya Jesús ha recorrido muchas partes, pero ahora va a Jerusalén, a la capital del pueblo de Dios. Y mientras él se va acercando, entonces a Jesús les empieza a comentar a sus discípulos, ¿saben? Miren, hay muchas cosas que van a ocurrir en este viaje. A donde vamos ahora, estamos yendo a un lugar donde van a pasarme muchas cosas a mí, les empieza a decir Jesús, y no van a ser cosas muy buenas. Me van a arrestar, me van a entregar, me van a condenar a muerte, y van a ver muchas cosas muy difíciles, me van a torturar. Jesús les empieza a dar las pautas de lo que va a ocurrir ahora cuando lleguen a Jerusalén. Sin embargo, mientras él está hablando de esto, y yo imagino que él, con ese amor que tenía Jesús, tratando de prepararlos, instruyéndolos para ese momento tan difícil que se avecina, pues llegan aquí entonces Jacobo y Juan, estos hermanos, y le dicen, hoy está bien Jesús, muy interesante todo lo que estás diciendo tú, pero bueno, queremos pedirte algo.
Y yo me imagino a Jesús que lo interrumpen en lo que él está tratando en algo muy importante. En algo muy importante y solemne. Les está hablando de cómo va a morir él. Y ellos le interrumpen para decirle esto. Y Jesús todavía les concede, bueno, ¿qué es lo que quieren? Y ellos le contestan, bueno, cuando en tu gloria, o por decir, en tu reino, nosotros queremos que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y bueno, qué cambio de conversación que tienen. Muy drástico. Es muy drástico, o sea, de lo que Jesús les está tratando de decir a ellos salen con esta pregunta. Y bueno, vemos que Jesús tampoco es que se molesta con lo que están haciendo, todavía tiene la paciencia, el amor para contestarles y les contesta de una manera, bueno, está bien, yo entiendo lo que ustedes están diciendo. El versículo 38 dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le contestaron, dijeron, podemos. Y Jesús les dice algo, porque esto es algo ya a manera de profecía. Les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ok, mira qué paciencia tiene Jesús. Claro. Pero esto lo escuchan los demás discípulos, Aremi. Esto lo escuchan los demás discípulos. ¿Y qué crees que pasa? Ellos se molestan, pues diciendo, oye, mira, estos están queriendo aprovechar, tomar ventaja. Y Jesús acá hace una enseñanza. ¿Cuál es la instrucción entonces cuando Jesús se dirige a los demás? Porque se empiezan a enojar, se empiezan a debatir. Oye, mira cómo se quieren pasar de listos. ¿Qué es lo que instruye Jesús? Claro, y es muy, muy interesante los versículos siguientes, porque es precisamente que ahí está la enseñanza que Jesús les da acerca de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos veían a Jesús como alguien que tuviera un poder, el cual podrían aprovechar, y Jesús les dice en el versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nos está diciendo, bueno, hay gobernadores, hay quienes tienen poder y ese poder lo utilizan para su propio beneficio. En mi reino no es ni será así. Es todo lo contrario. No vamos a utilizar, digamos, esas ventajas, esos beneficios para nuestro propio placer o beneficio, sino que aquí el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué gran, balde de agua fría les habrá caído a los discípulos cuando les da esa enseñanza, ¿no? Porque les está diciendo, ustedes quieren tener esto para sentirse grandes, claro. Pero aquí en el reino que yo les estoy enseñando no es así. ¿Y cuánta enseñanza para nosotros hoy en día siguen siendo estas palabras? Por supuesto, el concepto que a veces ellos tenían y que nosotros muchas veces podemos tener del reino de Dios dista mucho de lo que el reino de Dios es, ¿no? El concepto de un rey para ellos era de alguien que mandaba, a quien todos obedecían, a quien estaba en una posición de gobierno, de autoridad y nada más. Sin embargo, Jesús les dice la naturaleza de mi reino. Sí, yo soy un gobernante, pero yo me baso en otros principios y uno de los principios más importantes es el servicio, porque queremos recalcar que el ser servidor, si tú eres servidor público, si tú eres servidor en cualquier cosa a la que tú te dediques, ser servidor no es algo malo, y eso lo podemos confirmar porque el versículo 45 que tú leíste dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, mis queridos amigos, servir es lo más noble que hay en este mundo. Y es lo que el Dios a quien nosotros tratamos de conocer mejor a través de leer este maravilloso texto que es la Biblia,
Servir es la manera en que Él nos muestra lo que es amar también, ¿no es así? Claro, y servir es conocer a Jesús. Por supuesto. Y finalmente llegamos hasta el día jueves, que tiene por título una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Acá tenemos a Jesús y sus discípulos yendo hasta la ciudad de Jericó. Y en esta ciudad hay otra multitud recibiendo a Jesús, y en medio de esa multitud hay alguien que es este ciego llamado Bartimeo. Ahora, cuando él escucha que Jesús viene, que Jesús se acerca hasta donde está él empieza a dar gritos, nos dice aquí el relato, nos dice que empieza a dar voces, y lo que él empieza a decir es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabes, cuando él empieza a repetir esto, pues hubo mucha gente que lo quería callar. Tú mencionaste algo muy interesante, que había gente que era vulnerable, gente que el valor de ellos ante esa sociedad era de lo más bajo. Y unos de estos eran las personas que tenían alguna discapacidad, alguna enfermedad. Así que cuando él empieza a tratar de hablar a Jesús, muchos le dicen: ¿sabes qué? Cállate, no estés molestando. Pero el asunto es que mientras más trataban de apagar a este ciego llamado Bartimeo, él empieza a hablar más fuerte. Él empieza a gritar más, y creo que también eso es una enseñanza que nosotros podemos mirar cuando alguien está tratando de bloquear tu encuentro con Jesús. O sea, tú tienes que seguir. Sigue clamando con más fuerza. Y este Bartimeo seguía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate cómo lo llama. Le llama Hijo de David y le dice: ten misericordia de mí. Así que Jesús, que nunca se niega ante alguien que lo está buscando, Jesús se detiene y él dijo: oigan, a este que me está hablando, tráigamelo aquí de frente, ¿no? Entonces, cuando él lo manda a llamar, pues traen a Bartimeo, y Jesús le dice estas palabras que están en el versículo 49. Le dice: ten confianza, levántate, te llama, le dicen los que lo van a buscar. Entonces nos dice que cuando llega ante Jesús hace algo muy llamativo. En el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El versículo 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira cómo esta valentía que él tuvo, esta persistencia, esta perseverancia que él mostró, tiene su recompensa. Pero hay unas cosas que llaman la atención. Número uno, él le decía: Hijo de David, le decía a Jesús. Y número dos, le arroja su capa cuando está frente a Jesús. ¿Qué puedes observar tú en este milagro y en esta actitud que tuvo Bartimeo cuando le llama a él y lo que hace cuando está frente a Jesús? Claro, creo que Bartimeo entra entre esos hombres y mujeres de fe. Podemos ver que en primera él reconoce a Jesús, y es algo muy interesante que aún en medio de su ceguera él pudo ver a Jesús. Pudo ver a Jesús y reconocerlo como el Rey. ¿Quién era? ¿Quién era? Él sabía que era Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía el poder de restaurar su salud física y espiritual. Y la otra parte es la fe que él tenía. La fe. La fe tan grande que Bartimeo tenía, porque como mencionamos en los primeros versículos que leímos, el hecho de no sentirse intimidado ante la llamada de atención de la gente que le decía: calla, no estés hablando, gritándole al maestro. Y él, esa fe que lo mantuvo clamando, y Jesús nunca deja a alguien cuando clama
le clama a Jesús, ¿verdad? Y bueno, esa fe de Bartimeo es una gran enseñanza para nosotros, porque a pesar de tener la limitación de no ver, eso no fue un impedimento para que él se acercara a Jesús. Y el hecho de soltar esa capa que estábamos un poquito meditando sobre el significado, ¿no? Nos mencionaba un poquito acerca de la historia. La capa podía significar esa confianza, esa seguridad, ¿no? Y el hecho de estar delante de Jesús y decir, yo ya no necesito esta capa, porque tengo al que me da yo sé que me puede sanar, ¿no? Yo sé que me puede sanar y estoy delante del que me va a dar la confianza, me va a dar esa seguridad y me va a restaurar la vista. Y ese acto fue lo que demostró decir, yo no necesito más esta capa, Jesús me va a sanar. Y la respuesta de Jesús, creo que es la que todos deseamos escuchar cuando estamos en momentos críticos. Lo que tú me pediste, ¿qué quieres que te haga? Aquí está tu respuesta. Aquí está tu vista. Amén. Así que anhelamos que al leer estas historias, estos relatos, pues esa sea nuestra actitud, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir buscando incansablemente llegar hasta Jesús. Y cuando estemos allá, esperamos que nuestra confianza siga creciendo, que siga aumentando, así que te animamos a seguir estudiando y seguir acompañando a Jesús en este viaje que estamos haciendo a través del libro de Marcos. La próxima semana estaremos estudiando un nuevo capítulo, un nuevo estudio. ¿Cómo se titula? Controversias en Jerusalén. Nuestra próxima lección. Muy bien, así que te esperamos en otro estudio bíblico aquí en Diálogos de Esperanza. Te animamos a seguir estudiando la palabra de Dios y a compartir todo lo que tú aprendes con otras personas a quienes tú anhelas que puedan tener ese encuentro con Jesús. Dios te bendiga.